Bienvenidos a un nuevo vídeo de la retrosección de AndroTalk. Hoy os vamos a hablar muy por encima de lo que es una unidad Gotek, qué es lo que podemos hacer con ella, y posteriormente la vamos a utilizar en un Amstrad CPC 628 para ver cómo convertir una imagen de disco, que ahora os explicaré cómo funciona esto, o grabarla realmente en un disquete de 3 pulgadas del propio Amstrad CPC 628. Que sepáis que esto también lo vamos a poder hacer, por ejemplo, con ordenadores Spectrum, en el caso del Spectrum Plus 3, e incluso con algún otro tipo de ordenador, utilizando interface de disco existentes en el mercado. Antes de nada, vamos a explicar un poquito, como he dicho por encima, lo que es una unidad Gotek y el por qué utilizarla. La Gotek en este caso pues es una unidad, está digamos en formato externo y es una especie de emulador de disqueteras, un emulador de disqueteras de cualquier tipo. De hecho se utiliza no solamente para dotar de una unidad de almacenamiento tipo disquete a ordenadores retro, ya sea en Spectrum, Amstrad o similares, sino que también se utilizan, por ejemplo, en maquinaria industrial que utilizaban disquetes de 3,5 o de otro tipo para cargar el software con el que se trabajaba. Pues máquinas, por ejemplo, de corte, de telas y de otras muchas, bueno, pues muchas veces llevaban disqueteras y bien porque ha pasado el tiempo, bien porque son incómodas o lo que sea, bueno, pues se pueden sustituir por estas unidades Gotek, que son, ya os digo, muy versátiles, porque son capaces de leer casi cualquier formato, digamos, de disco. En este caso se sustituyen los disquetes por unidades USB, y las imágenes que son, digamos, una copia virtual por software de los disquetes físicos, se copian arrastrando desde Windows ese archivo, que normalmente suele tener una extensión DSK, a una unidad USB o una llave USB estándar, y luego la pinchamos aquí, y luego mediante este rotary, esta pequeña ruedecita, iremos pasando por los diferentes discos virtuales que tenemos en esa unidad USB. Existen diferentes tipos de unidades Gotek. Las más modernas llevan esta pequeña ruedecita, pero los modelos más antiguos llevan botones también, ¿vale? Con estos botones pasamos también por las diferentes copias, digamos. Y luego, bueno, pues suelen tener también un pequeño panel donde nos va apareciendo el título del fichero que estamos leyendo. Eso nos va a ser muy útil, porque imaginad que tenéis juegos, utilidades en una llave USB y tenéis 20, 30, 40, 100. Bueno, pues las vamos a ir pasando con aquí, y aquí nos irá apareciendo el nombre para que nos sea más fácil trabajar con ellas. Normalmente estas unidades, bueno, suelen llevar un selector, como es en este caso, que lo que hacen es que para las unidades, por ejemplo, de los Spectrums o en el caso de los Amstrad, pues emulan que sea la unidad A o la unidad B. De esta manera, digamos que anulamos la unidad física que va en el ordenador propiamente dicho. Nos puede ser útil, por ejemplo, porque a veces hay utilidades o juegos que no funcionan desde la unidad B. Pues seleccionamos aquí con este switch, lo ponemos en unidad A, anularíamos la unidad A de nuestro ordenador integrada, y bueno, pues podríamos ejecutarlo desde esa unidad B convertida en A. Eso nos va a ser útil porque, por ejemplo, en este vídeo yo lo que os voy a enseñar es a pasar una imagen DSK que tenga grabada a un disco físico de 3 pulgadas, en este caso en el Amstrad. Voy a hacerlo con las utilidades de la asociación de usuarios de Amstrad. Es un disco de utilidades que tienen en su web, que os podéis descargar esa imagen DSK, y yo lo que voy a hacer es pasarla de la Gotek a la unidad física del Amstrad. La voy a copiar en disco porque, bueno, pues siempre me ha gustado, es muy cómodo utilizar la Gotek, ya os he dicho, pero bueno, esto de ser un poco así retromaníaco, bueno, pues al final esa ansia, esas ganas que te quedan de utilizar los discos físicos, bueno, pues hacen que muchas veces quieras copiarte las utilidades o los juegos en los disquetes físicos y ejecutarlos desde ahí. Así que, bueno, pues en este vídeo, ya os digo, vamos a ver cómo pasar un fichero o un disco en formato DSK desde la Gotek al disco físico de 3 pulgadas. Esto también lo podéis hacer con unidades de otro tipo, ¿vale? Que ya veremos más adelante. Por ejemplo, lo que estáis viendo aquí en la parte de atrás es una unidad de 3 pulgadas con una carcasa externa, una unidad de 3 pulgadas y media, las de los PCs de toda la vida, con una carcasa que parece, pues como os dais cuenta, una unidad del Amstrad CPC. Y bueno, pues con estos también switch nos permite switchar entre la cara A y la cara B del disquete, de la disquetera, porque esas unidades tienen dos cabezas lectoras, o también digamos pasar del mismo modo que el interruptor de la Gotek de ese
de esa unidad A a esa unidad B. Pero eso ya lo dejaré para otro vídeo, ¿vale? Así que en el vídeo de hoy, como os digo, vamos a pasar un fichero en formato DSK, un disco copiado en formato DSK, desde la Gotek a un disco de 3 pulgadas en el Amstrad CPC. Antes de empezar, aunque haré un vídeo hablando más profundamente un poco de la Gotek solamente, bueno, deciros que cuando compráis la Gotek os debería venir también un cable de este tipo que muchas veces nosotros le llamamos una faja de datos de disquetera, por ejemplo. Os tiene que venir este cable, que es el que vais, si os dais cuenta, tiene un conector de pines que iría en la Gotek, y luego este, que es el del conector Edge de los Amstrad o de los Spectrum, para conectarlo en la parte trasera de vuestro ordenador, ¿vale? Eso os vendría. Y luego además las vamos a alimentar con 5 voltios, que es el mismo conector que llevan las disqueteras de toda la vida. En el caso del Amstrad, lo que podéis hacer para alimentar la disquetera, o bien podéis tener un transformador externo de 5 voltios, o bien en cualquier tienda de digamos accesorios retro podéis encontrar un cable de alimentación para las Gotek, que saca de los 5 voltios en el caso del Amstrad CPC 628, pues sacaría un pequeño conector para alimentar vuestra Gotek. Os dejaré de todas formas en la descripción del vídeo enlaces, por ejemplo, a la tienda de Hobby Retro, que es donde he adquirido yo mi Gotek, ¿vale? Y ahí podéis comprar también el cable, la faja de datos y todo lo necesario. Y la verdad es que sale muy económico. Como veis, viene súper bien presentada la unidad. A mí me ha parecido súper curiosa. Estoy encantado con ella. Y os digo que os van a solucionar además cualquier duda que podáis tener. Así que, bueno, yo voy a conectar ya mi cable de datos a la Gotek. La alimentación, que la tengo por aquí la estáis viendo, este alimentador, este iría aquí, que es el que da los 5 voltios, y viene de un pequeño adaptador, como os he dicho, que he comprado también a la hora de comprar la unidad. Bueno, ya tenemos todo listo para comenzar la demostración. Para iniciar la aplicación, el software que vamos a utilizar, que es Discology, es un software que no arranca desde la unidad B de los Amstrad. Entonces tenemos que forzar la Gotek inicialmente para que sea unidad A, para que trabaje como la unidad A, con el switch hacia abajo. De esta manera el Amstrad se va a pensar que esta es la unidad A, que la Gotek es la unidad A. Una vez arranquemos el software Discology, ya podemos utilizar la comunidad B y que luego haga la copia de la unidad A de nuestro Amstrad. Entonces lo que vamos a hacer es ver el contenido del disco. Nosotros nos movemos, como os dije, con la ruedecita van apareciendo los nombres de los discos. Yo tengo aquí la utilidad de asociación de usuarios de Amstrad, la AUA, el disco 1 y el disco 2. Son dos discos, la cara A o la cara B. Yo ahora pongo la cara A, que es la que quiero ejecutar inicialmente, que me aparece aquí abajo en el display, aunque vosotros yo creo que en el vídeo no lo vais a ver. Aquí tengo el USB ya introducido, y si yo hago un cat de la unidad A, me va a dar error porque no existe fichero físicamente en la unidad A. Y si me voy a la unidad B, o sea, si me voy a la unidad A porque lo tengo forzado, ¿vale? Hago un cat. Como veis, incluso, no sé si lo habéis oído, hace hasta el ruido de las disqueteras. Las Gotek emulan el ruido de las disqueteras, llevan un pequeño altavocito y hace el ruido. Entonces, la utilidad la vamos a lanzar con run disk, porque los archivos en sí están ocultos. Run disk. ¿Vale? Y ahora nos aparece aquí el listado de utilidades de la cara A de la AUA. Vamos a utilizar Discology, aplicación Discology. Y este es el disco de 3 pulgadas que voy a utilizar. Como veis, tiene hasta las pegatinas de la AUA de utilidades con los nombres de cada utilidad. Os lo podéis descargar también de su web y solamente pegarlo luego, lo imprimís en una impresora en color, o en blanco y negro, como queráis, y lo peguéis al disquete. Y la verdad es que queda súper chulo. Como he dicho, vamos a utilizar Discology, y el problema de Discology es que no se podía ejecutar desde la unidad B de los Amstrad. Así que, como yo tengo forzada la Gotek como A, me debería funcionar. Pulso 0, o me podría ir al menú 0 y darle Enter. Como veis, hace incluso el ruido de la disquetera al cargar. Bueno, aquí tenemos ya Discology y vamos a utilizar copiador, que lo que queremos es copiar un disco, en este caso en imagen DSK, a un disco físico. Seleccionamos aquí, ya lo tenemos, y una vez Discology ha arrancado, sí vamos a poder utilizar con el formato unidad B Gotek, unidad A, la del Amstrad. Nos vamos a opciones, eso sí, venimos aquí. Yo ahora ya le puedo poner aquí switchear en caliente. Ahora la Gotek trabaja como unidad B y la del Amstrad, pues la original de 3 pulgadas como A. Me voy aquí a opciones y le digo que el origen sea la unidad B y el destino la unidad A. Eso sería correcto. Le damos aquí a Enter. Si volvemos a entrar ya está cambiado, ¿veis? BA.
Entonces, dejamos ahí como estaba y nos vamos a ir a disquete, a copiar. Voy a meter yo ahora el disquete de 3 pulgadas en la unidad y quiero utilizar la cara A del disquete también para que se copie el contenido correcto. Lo introduzco aquí, pego disquete y le digo copia integral. Y ya si os dais cuenta, está empezando a leer los sectores del fichero DSK, como si para él es un disco físico, va leyendo las pistas del disco. Incluso aquí en el display del Gotek, no sé si lo estáis viendo, pero os va mostrando el fichero y una T que os indica la pista que está leyendo del disco, o sea, muestra información de la lectura que está realizando. Cuando ocupe las 85K del buffer que tiene el Amstrad libres, nos pedirá que empecemos a copiar en la unidad A, en este caso la de 3 pulgadas. Vamos a esperar un poquito. Y ahora, como veis, está copiando directamente en la unidad de 3 pulgadas. ¿Veis cómo se enciende la luz roja? Como sabe que tiene dos unidades, una unidad B que es la Gotek y una unidad A que es la unidad física, pues ya directamente está haciendo el copiado, ese volcado de esos 85K del buffer a la unidad Gotek. Cuando termine, volverá a leer de la unidad Gotek hasta volver a terminar y llegar a estas 41 pistas del disco y volverá a copiar en la unidad A. Bueno, ha terminado la duplicación de nuestro disco o cara A de la utilidad de la agua. Vamos a hacerlo lo mismo con la cara B. Lo que vamos a hacer es darle la vuelta al disco para hacer la copia de la unidad de la cara B, digamos, del disco. Y lo que vamos a hacer es seleccionar aquí en la Gotek también la unidad correspondiente. Vamos a hacer lo mismo de copia integral, pero lo que tengo que hacer ahora es asegurarme de seleccionar el disco o la imagen DSK B, porque vamos a copiar el segundo disco correspondiente a la cara 2 del disquete. Como el programa está en memoria, no tiene por qué leerlo de ninguna manera, así que sencillamente, tal como lo tengo yo, va a leer del DSK B, digamos, y va a copiar en la cara 2 del disco. Hacemos como antes, copia integral, le damos a Enter y comienza el proceso. Bueno, pues ya hemos terminado el proceso. Hemos copiado las dos imágenes DSK en el disco físico de 3 pulgadas de nuestro Amstrad CPC 6128. Ahora solamente nos falta salir de la aplicación, irnos al sistema operativo, al Basic, y ver qué tal funciona. Con el Discology lo que me suele ocurrir es que muchas veces cuando salgo del menú principal para salir del sistema operativo no me reconoce bien el disco, no sé si es porque están ocultos los archivos o lo que sea, y me suele dar error. De todas formas, como he copiado aquí el programa, lo que voy a hacer es darle la vuelta a ver si de la unidad, como está forzada, como A esta y B esta, a ver si es capaz de salir. Nos vamos aquí a menú, a ver si lo lee bien, y si no, bueno, pues lo reiniciamos y ya está, tampoco pasa nada.
No, no me lo está leyendo. Vamos a darle aquí a ver. Que se queda ahí. No sé por qué se queda. No encuentra el fichero de salida y no sale el sistema operativo. Bueno, no pasa nada. Reseteamos directamente nuestro sistema. Voy a dejarle a la unidad B también la Gotec como unidad B para que veáis que funciona lo que os he comentado. Y en la unidad A tenemos el de 3 pulgadas. Volvemos a encender. Y bueno, pues como tenemos la disquetera forzada a A ahora en formato normal, hacemos un cat y aparece la utilidad disk .bas, que es la misma que teníamos en nuestra Gotec. Si yo me voy a la B, a la unidad B, y hago un cat, me aparece lo mismo. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues me puedo ir a la unidad A y puedo lanzar las utilidades de la AUA y van a funcionar perfectamente. Ahora le doy run disk y si os dais cuenta ha leído de la unidad de 3 pulgadas de nuestro Astra. Ya podríamos utilizar las diferentes aplicaciones. Bueno, ¿qué os ha parecido el tutorial para pasar esas imágenes DSK en el USB de nuestra Gotec a la unidad física de 3 pulgadas del Astra CPC 628? Antes de nada, pediros perdón. Bueno, pues he cometido alguna equivocación, sobre todo en nomenclaturas y demás, porque yo siempre he sido de Spectrum, pero tenía muchas ganas y curiosidad de trabajar con un Astra, sobre todo porque venía ya integrada con una unidad de disco integrada, mientras que en los Spectrum, pues, o te comprabas un Plus 3, pero cuando yo empecé con el Spectrum, ese ordenador todavía no existía, y existían opciones como el Plus D, que es un interface para el Spectrum para dotar la unidad, Opus Discovery y demás, pero eran sistemas extras que había que añadirles a los Spectrum para tener disquetes y no estaban del todo integrados con el sistema operativo, cosa que por ejemplo en el Astra CPC 628 pues está totalmente integrado la parte de control de discos y el sistema operativo. Así que bueno, pues ya os digo que siempre tuve curiosidad de tener un Astra CPC 628 y bueno, pues hace poco tiempo adquirí uno en una de segunda mano que me funciona muy bien y la verdad es que estoy muy contento, pero bueno, me apetecía trastear con ellos, al igual que he trasteado mucho con mis Spectrum y por eso me compré la Gotec. Entonces os pido perdón porque no estoy muy acostumbrado todavía a trabajar con la nomenclatura de los Amstrad. Como habéis visto, es un sistema muy fiable, robusto, funciona bien y versátil, sobre todo es versátil. Habéis visto que en caliente podemos incluso cambiar de disco A, disco B y demás, y luego en el USB pues podemos tener bastantes archivos. Yo creo que es en torno a los 400 y pico imágenes de SK podemos tener en la unidad Gotec y vamos a ir haciendo switch con el rotary de la misma. Yo creo que en el vídeo lo he dejado más o menos claro el funcionamiento. Si no, me podéis dejar vuestras preguntas en los comentarios y yo intento aclararoslas, ¿vale? Si no, pues si hace falta incluso haré un segundo vídeo. Ya os digo que quiero hacer uno hablando un poquito más de las Gotec y luego también, como he dicho, quiero hacer un vídeo con esta unidad externa de 3 pulgadas y media que adquirí hace poco y que también es súper chula. Cualquier cosilla, os digo, me lo dejáis en los comentarios en la zona de descripciones del vídeo, en los comentarios, ¿vale? Así que nada más, si os ha resultado interesante, os ha resultado entretenido, os ha resultado esclarecedor el vídeo, os animo a que le deis un like, que le deis un me gusta, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y bueno, pues que lo compartáis con vuestros amigos, familiares, en las redes sociales para que nos vayan conociendo un poquito mejor. Creo que lo dije antes, pero lo vuelvo a recalcar, os voy a dejar los enlaces a la tienda donde adquirí la unidad Gotec, que sepáis que no tengo nada con ellos, yo la compré a su precio habitual y demás, pero la verdad es que estoy muy satisfecho y por eso no me importa poner el enlace a su tienda. También luego os dejaré los enlaces de la unidad esa externa que os he mostrado al principio y mientras estaba haciendo la grabación, que habéis visto que os la he mostrado también. Bueno, pues también os dejaré los enlaces y nada más. Espero que nos podamos ver muy pronto en un nuevo vídeo de la retrosección de Andro Talk. Nos vemos.